Buenas noches. Audio número 9. Mi nombre es Eduardo Luz Ita, soy profesor de Derecho Constitucional y Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y desde hace 9 audios me he propuesto compartir con aquellas personas que me hagan el honor de escucharlos información sobre el referéndum contra la LUC que se va a realizar en abril del año 2022. Como siempre digo en todos los audios, estos audios son simplemente informativos. Yo no tomo postura frente a la bondad o no de la reforma, simplemente informo, porque considero que cualquier persona que escuche el audio está en condiciones educativas, racionales y mentales de poder resolver por sí misma libremente, sin que el que le esté transmitiendo la información emita un juicio sobre lo bueno o malo que es el tema. Entonces esto es información. También recuerdo que aquellas personas que estén a favor de la LUC, es decir, que quieran que la LUC se mantenga, en abril del 2022, cuando se realice el referéndum, que es obligatorio, tendrán que colocar en el sobre la papeleta del no o colocar el sobre vacío, porque el sobre vacío suma al no. Aquellas personas que quieran que la LUC no continúe, es decir, que se vuelva al régimen anterior que la LUC modificó, deberán colocar la papeleta del sí. En este audio número 9 voy a hablar de una reforma que se hizo al Código Penal y que esa reforma surge del artículo 35 de la LUC. Y la reforma es la siguiente. La LUC incorporó al Código Penal algunos delitos que aquellas personas que lo cometan no se podrán beneficiar de la libertad anticipada. Ustedes saben que el régimen penal uruguayo, cuando una persona comete un delito, se le impone una pena. Y si se dan determinadas circunstancias durante el transcurso de la prisión, se puede beneficiar con la libertad anticipada, es decir, salir de la cárcel antes del cumplimiento de la pena, que eso es la libertad anticipada. Pero la LUC incorpora una serie de delitos que significa que las personas que cometieron esos delitos no podrán beneficiarse de salir antes de la cárcel, sino que tendrán que cumplir la totalidad de la pena. Es decir, que el cambio de la LUC es que incorpora algunos delitos que aquellos que cometieron esos delitos pierden el beneficio una vez que estén presos de que lo liberen antes. Deben cumplir toda la pena. Y el artículo dice así. Artículo 35 de la LUC. Inaplicabilidad del beneficio de libertad anticipada por la comisión de ciertos delitos. Punto. Y dice, agrégase al artículo 301 del Código Penal, del Código del Proceso Penal, perdón, los siguientes literales. Literal I, rapiña, artículo 344 del Código Penal. Literal K, rapiña con privación de libertad, que es el copamiento, artículo 344 bis del Código Penal, y extorsión. ¿Qué significa esto? Que el artículo 300, que el Código Penal tenía una serie de delitos, que eran delitos graves, homicidio y otros más, en el cual la persona que cometía esos delitos no se podía beneficiar de salir antes de cumplir la pena. Lo que hace la LUC es agrega 3 nuevos delitos a los que ya existen, 3 figuras nuevas, y dice que a los que cometan esos 3 delitos nuevos que antes no estaban en esta lista, tampoco se beneficiarán de la libertad anticipada. Y las personas que ahora no se podrán beneficiar de la libertad anticipada son los que cometen los delitos que la LUC ahora agrega. Y agrega el delito de rapiña. El delito de rapiña es el que dice el 344, que dice lo siguiente. El que con violencia o amenazas se apoderare de una cosa mueble, sustrayéndosela a su tenedor, para aprovecharse o hacer que otro se aproveche de ella, será castigado con 4 a 16 años de penitenciaría, etc. Es decir que hoy el que comete rapiña hoy no goza de la libertad anticipada. En el régimen anterior, el que cometió una rapiña podía salir antes de cumplir la pena. La LUC agrega la rapiña con privación de libertad, que es lo que se conoce el copamiento.
El artículo del código dice lo siguiente: rapiña con privación de libertad, copamiento. El que con violencia o amenazas se apoderare de una cosa mueble, sustrayéndosela a su tenedor para aprovecharse de ella, o hacer que otro se aproveche de ella, con privación de la libertad de sus víctimas, cualquiera fuera el lugar que ésta se consumara, será castigado con 8 meses a 24. Es decir que la rapiña con copamiento se agrega, y eso es lo que dice el artículo, rapiña con copamiento. Y la LUC agrega el delito de extorsión, es decir que el que comete el delito de extorsión tiene que cumplir toda la pena, de acuerdo a la LUC, no puede beneficiarse con la libertad anticipada. ¿Y qué es la extorsión? Está en el 346 del Código Penal y es lo que popularmente se conoce como secuestro. Y dice así: el que privare de su libertad a una persona para obtener de ella o de un tercero, como precio de su liberación, un provecho injusto en beneficio propio o ajeno, consiguiere o no su objeto, será castigado con 6 a 12 años de penitenciaría, etc. Es decir, que resumidas cuentas, lo que hace la LUC en este artículo 35, que es de lo que se va a someter a referéndum, agrega 3 nuevas figuras, 3 nuevos delitos, por los cuales aquellas personas que cometen estos delitos, que antes de la LUC podían cumplir menos de la pena establecida y se beneficiaban con lo que llamaba la libertad anticipada, a partir de la LUC deberán cumplir la totalidad de la pena y pierden el beneficio de la libertad anticipada que la LUC ahora le impide. Por lo tanto, aquellas personas que quieran que los que cometen delito de rapiña, copamiento y secuestro no tengan derecho a la libertad anticipada, votarán porque la LUC continúe, es decir, votarán por no. Y aquellas personas que crean que el que comete una rapiña, un copamiento o un secuestro debe tener el beneficio de salir antes de la cárcel de cumplir su pena, deberán acompañar la derogación de la LUC introduciendo en el sobre la papeleta del sí. Muchas gracias.